Gracias. Muchas gracias a todos. Estamos empezando este evento que lo hemos denominado la Super Red de Corrupción con origen en Venezuela, juicios en otros países y una posible transición democrática. Tenemos varios temas que vamos a abordar esta tarde, y con la participación de un panel muy diverso que va a aportar definitivamente distintas miradas a un proceso tan complejo. Tenemos la participación de David Ismail, asesor principal para Venezuela de WOLA, de Washington Office for Latin American. Él es profesor en diversas universidades de los Estados Unidos y de Venezuela, pero principalmente es un estudioso de la situación venezolana por más de 30 años, incluyendo aproximadamente 16 años de vida en el país. También tenemos a Eduardo Salcedo, director de Vortex. Eduardo ha investigado a nivel internacional y en diversos países temas de crimen organizado, corrupción, captura del Estado y el impacto de las redes criminales transnacionales, y particularmente tiene un último informe que se ha denominado justamente la Super Red de Corrupción en Venezuela, que lo vamos a conocer hoy. También tenemos la participación de Iván Ruiz, periodista de investigación argentino. Él es colaborador del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y de Conecta. Él ha sido parte del equipo que investigó los Panama Papers, que le valió la recepción conjunta del premio Pulitzer en el 2017. Y tenemos la participación de la abogada, juez de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orsham, que hasta hace muy poco se desempeñaba como fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, y que ha estado a cargo de la investigación de varios de los casos no solo de corrupción, sino principalmente de legitimación de ganancias ilícitas en los Estados Unidos de algunas personalidades vinculadas a la vida política venezolana. Así que con esa presentación, simplemente recordarles que este es un evento tipo Davos. No vamos a hacer exposiciones magistrales, vamos a tener 2 rondas de preguntas con nuestros panelistas, donde cada uno va a tener unos 7 minutos para responder cada una de las preguntas que hoy les voy a plantear. Luego vamos a recibir a través del chat las preguntas de los participantes, donde vamos a tener una última y final ronda de preguntas y con algunas recomendaciones finales. Así que con eso vamos a pedir a Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, auspiciante de este evento, que dé unas palabras de introducción al evento. Adelante, Merchi, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros panelistas, a Iván, a David, pero sobre todo a la exfiscal por estar aquí con esa información y esa experiencia tan importante para todos nosotros, pero para todo Venezuela. Quiero agradecer a Due Process of Law y a Ramiro por ser coauspiciantes y por todo su apoyo en la realización de este evento. Y yo paso de inmediato a compartir la pantalla para presentarles, para que vayan acompañándonos en la presentación de la información, la primera información con la que quiero poner sobre la mesa los datos básicos para esta conversación y para esta serie de preguntas y respuestas que vamos a tener en el día de hoy. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de que en Venezuela hay una super red de corrupción o una gran red, una red de gran corrupción o una super red de gran corrupción, nos estamos refiriendo precisamente al tamaño que tiene esa red, a la cantidad de personas que participan, pero sobre todo
a el impacto brutal que tiene esa red en la vida de los venezolanos y en la violación de derechos humanos. Estamos hablando de una red que tiene control sobre la estructura del Estado en Venezuela, que tiene una larga lista de tareas que realizar y que además tiene un alcance internacional. Y creo que esa es la parte que vamos a conversar hoy con más detalle, ¿no? Estamos hablando de una red que hasta donde Transparencia Venezuela, que viene haciendo seguimiento a los casos de corrupción desde hace casi 6 años, documentando, registrando los casos que se han presentado a través de las investigaciones de periodismo de investigación, los casos que han desarrollado e investigado organizaciones como la nuestra, pero también y sobre todo la información que ha salido de los tribunales de justicia. Esa investigación nos ha llevado a identificar la presencia de la red de corrupción venezolana en 71 países del mundo. Estamos hablando entonces de una red que tiene un alcance en gran parte de todo el planeta, y esa presencia es multifactorial. Hay presencia por alianzas, hay presencia por empresas, porque se crean empresas, porque hay bancos que participan en la red, o porque allí se hicieron los negocios de esta red. Nombrarlos a todos en este momento pues no tenemos tiempo para eso, pero sí decirles que detrás de cada uno de esos nombres de países hay una tarea de investigación que hemos realizado. Esa investigación también nos ha permitido identificar que en Venezuela se creó desde muy temprano, desde el 2003, una gigantesca red, una gigantesca red que fue acompañada, apoyada, financiada y controlada a través de la instalación de un patrón de gran corrupción. Un patrón que está organizado desde el Estado, y que desde el gobierno, desde el alto gobierno, ha permitido no solamente utilizar los fondos públicos con absoluta impunidad, sino ha permitido que se siga reproduciendo ese patrón de corrupción a pesar del evidente daño que estaba causando en la población. Yo les quiero recordar que ya en el 2009 y en el 2010 el presidente Chávez tuvo que declarar la emergencia en salud y la emergencia eléctrica, porque ya para ese momento en la captura que tenía el alto gobierno de toda la estructura del Estado, y además los casos de corrupción que ya se empezaban a conocer con claridad, era evidente que eran los responsables de la falta de luz en todo el país, de la calidad de vida pésima y paupérrima que se vivía sobre todo en los estados fronterizos, donde la condición de la electricidad es peor que en el centro del país, o bueno, sobre todo peor que Caracas, en donde la falta de agua, la falta de salud era tan evidente que el presidente, a pesar de desde toda la propaganda de ese gobierno maravilloso que teníamos, la verdad es que tuvo que declarar la emergencia de salud porque estábamos en una crisis en donde se habían disparado todas las epidemias. Desde el 2010 precisamente desapareció la información pública del gasto. Desde enero del 2010 dejó de aparecer la información, dejó de publicarse la información de todos los ministerios acerca del presupuesto del gasto, de las contrataciones, de las acciones y de las decisiones públicas, entre ellas de la situación de las epidemias. Esa lista de elementos que ustedes ven allí, esos 6 elementos complejos todos, son los que configuran ese patrón que todavía subsiste hoy. Por eso es que para nosotros, claro, cada elemento, yo me podría quedar aquí días contándoles los detalles de por qué decimos que este patrón de gran corrupción comenzó en el 2003, que fue generándose, profundizándose en forma general y sistemáticamente, y que además el patrón es responsable de la crisis humanitaria compleja
que define, tal como lo define Naciones Unidas, pero la verdad es que todo está en nuestras publicaciones, se las podemos contar. Lo que sí es evidente es que cuando uno ve los números y el tamaño de la red, se hace evidente por qué Venezuela tiene la situación que tiene hoy día. Por supuesto, todas estas cosas se produjeron muchísimo antes de las sanciones. Una bandera y un discurso presentado desde el alto gobierno como la excusa para tapar la responsabilidad y escurrir la responsabilidad que tiene sobre la crisis, ¿no? Nosotros logramos hacer esto con alianzas con todos los medios de comunicación, pero lo que queríamos contarles que, bueno, detalles más, muchos más detalles los pueden conseguir en esas dos publicaciones que ustedes ven allí. Tanto en Chavismo Inc., nosotros contiene chavismoinc.com, tiene una base de datos donde para principios de año ya se habían identificado 751 agentes en 61 países, pero esa base de datos incluye casos no necesariamente que estaban en el sistema de justicia, ¿no? Por otro lado, Corruptómetro hace énfasis en el análisis de los casos en particular y había identificado para esa fecha 276 casos. Ayer noche el equipo me comentaba que ya teníamos identificado 300 casos entre los casos de la justicia y de los diferentes países, pero también sobre todo de los de las investigaciones del periodismo de investigación serios que podemos incluir en esta base de datos por considerar que tienen algunas evidencias que por lo menos requerirían investigación. De lo que teníamos hasta hace una semana cuando actualizamos esta lámina, era que habíamos identificado 95 casos en los tribunales y sistemas de justicia de 21 países. En la reunión que tuve anoche con el equipo de transparencia, ya me confirmaron que hemos llegado a identificar 100 casos que están en la justicia de los diferentes tribunales del mundo. O sea, hay que entender que tenemos a 21 países dedicando recursos, dedicando personal, dedicando tiempo, esfuerzo, metodologías, conocimiento a investigar la corrupción venezolana. No es menor. Estamos hablando de 100 casos. El monto que está allí, por supuesto, es muy bajo para lo que es en realidad el gran robo que se ha producido y se sigue produciendo lamentablemente en Venezuela. La lista de países, las áreas afectadas son todas. Yo no puedo recordar un área de la vida en Venezuela que no esté afectada por la gran corrupción. Y para ir a concreto, solo en Estados Unidos, el país que más ha avanzado, la justicia norteamericana es la que más ha avanzado en la investigación de los casos de corrupción de Venezuela, entre otras cosas porque muchos de las redes de esos casos se vinieron a vivir para acá o utilizaron la estructura norteamericana o utilizaron los bancos, empresas, crearon las empresas aquí, además les encanta vivir al parecer en Estados Unidos, sobre todo pues en esas circunscripciones que están allí. Hasta la semana pasada teníamos 41 casos, ya vamos por 43. La mayoría en el distrito sur de la Florida y por eso la presencia de la doctora Ariana es tan importante. Hay 12 causas en Nueva York, hay otras causas en Texas, 6 causas en Texas y después hay otras causas en Connecticut, Arizona y Columbia. Les ponemos los nombres y los montos y está el número de registro de cada caso para tener la evidencia de lo que estamos diciendo. Los bienes, una de las cosas que más estamos haciendo es identificar dónde están los bienes congelados de todos estos casos. Una preocupación que tenemos en Transparencia Venezuela es saber si esos bienes están congelados, si esos bienes pueden ser utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro o por el gobierno de Juan Guaidó. En cualquier caso, son fondos que requieren transparencia, rendición de cuentas
y eso es una preocupación para transparencia. Hasta donde sabemos esos fondos, tanto las cuentas como los bienes confiscados, inmovilizados, congelados en las diferentes figuras, están todavía bajo el control de las diferentes circunscripciones de los países. Hay 3 casos en Suiza, 2 casos en Liechtenstein, 5 casos en España, que deberían ser mucho más, porque España no sabemos por qué razón agrupó una serie de casos que tenían que ver con PDVSA y con electricidad en una macrocausa al pasarla para la Audiencia Nacional, cosa que por supuesto nos parece contraria al deber ser que quiere impulsar la real investigación. Lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos fue dividir la causa que tenía que ver con Bandes, con Bandes, y entonces así se permitió ir avanzando en causas particulares, ¿no? Tenemos 15 casos en Argentina, ya nos contará Iván sobre eso, teníamos 15 hasta hace poco y se había descubierto un nuevo caso, importante por cierto, casos en Colombia, y bueno, en todos los países que ustedes ven allí, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Portugal, Italia, Liechtenstein, Uruguay, Andorra, Aruba, Bolivia, bueno, la verdad es que hay muchos casos. ¿Qué pasa en Estados Unidos, en la justicia de Estados Unidos, que es la que más ha avanzado? Bueno, hasta donde nosotros hemos podido llegar desde afuera y viendo los expedientes a través de los espacios de información pública que están disponibles para todo público, de las 41 causas que habíamos revisado antes cuando preparamos esta presentación, estaban detrás de esas 41 causas había 78 expedientes. Y además, solamente había cifras en 23 de las causas y sumaban 16.000 millones de dólares. O sea, todos los números que tienen que ver con la corrupción venezolana se salen de dimensión. Hay ya 49 sentencias o acuerdos judiciales. Hay 56, gracias. Hay 56 personas que admitieron culpabilidad, que se declararon culpables, y 27 personas que están prófugas. La mayoría de esas personas, hasta donde nosotros sabemos, están en Venezuela. Las causas son varias, hay un número importante de narcotráfico, pero están consideradas aquí porque en esas causas están ligados algunos funcionarios públicos que hacen de esa causa de narcotráfico un caso de corrupción al utilizar privilegios del sector público, información pública y recursos públicos para proteger, negociar, vender, traficar con drogas. La lista de las personas que se han declarado culpables creo que es un elemento interesante porque nos hacen pensar que esa red es vaivén, el caso que se rompió y se dividió para poder avanzar, que nos hacen pensar que hay mucha información que ya tienen la justicia norteamericana para avanzar. Nosotros habíamos identificado una larga lista de actores que estaban involucrados en estas redes, y la información nos hacía ver que había muchos personajes dentro del gobierno que estaban involucrados, personajes que están señalados por la justicia norteamericana, ¿no? Pero también por la justicia de otros países, porque una de las características que estamos viendo de esta macro red es que la mayoría de los casos no se producen en un solo país. La mayoría de los personajes importantes de la red tienen casos abiertos en varios países a la vez. Y una de las consideraciones que nosotros presentamos y consideramos importantes para avanzar en la identificación, captura y procesamiento de esta red tan poderosa es que las fiscalías del mundo empiecen a intercambiar información con mucha más regularidad, con forma mucho más formal. Sabemos que hay fiscalías que visitan los países, que entrevistan a las personas que están detenidas, que en Europa, con toda la legislación europea, hay más intercambio porque hay
confianza entre los actores, bueno, porque además tienen legislación para eso, pero eso debería estar ocurriendo con el resto de los países también. Esta es una red muy poderosa. Es una red muy poderosa porque tiene un Estado detrás, un Estado que permite la opacidad, un sistema de justicia que no abre los casos a menos que esté involucrada una persona que está ya fuera del grupo de poder, al que se le considera enemigo, porque ha dejado el gobierno o el partido de gobierno, y también porque es un Estado que tiene alianzas con gobiernos, bueno, pues los menos transparentes. No es que nuestros países sean muy transparentes, pero aún menos transparentes, y además países que no responden a ninguna solicitud de la justicia internacional, pero además que es un Estado que tiene gran influencia en la región. Solamente para que tengan una idea de el control de que se tiene en el Estado y la falta de opacidad y la discrecionalidad con la que se maneja el Estado en Venezuela, después de, llevamos creo que 3 o 4 años identificando las empresas propiedad del Estado en Venezuela, porque bueno, en saber qué empresa es propiedad del Estado en Venezuela pues es toda una investigación de mucha gente y mucho tiempo, y visitar para acá porque las cosas, pues no hay nada público. Hemos identificado 905 empresas propiedad del Estado. Pueden ver una por una en nuestra página de datos abiertos que se llama vendata.org, datos venezolanos, Vendata. Allí están las 905 empresas, una por una, con los datos, los pocos datos que tenemos de cada una de ellas. Pero que lo que sí sabemos es que esas empresas están o quebradas o produciendo sus mínimos históricos. Nos referimos a que, por ejemplo, PDVSA nunca en su historia había producido menos barriles de petróleo. Y así, pues la mayoría de las empresas, bueno, realmente la mayoría están casi sin producción. Todas las empresas de Guayana, todas las empresas de hierro, acero, bauxita, esas empresas están cerradas. No están cerradas formalmente porque todavía tienen empleados, todavía manejan dinero, todavía manejan presupuesto, tienen endeudamiento, etcétera. O sea que todavía son utilizadas por el Estado para continuar con un control sobre los fondos públicos. Hay una larguísima lista de facilitadores. Esos facilitadores son no solamente los abogados que protegen, ayudan a la creación de toda esta red, sino de agentes que crean empresas, bancos que permiten el flujo de todo este lavado de dinero en el mundo, asesores financieros, fondos, pero también fondos de inversión, fondos de cobertura, aseguradoras y muchas empresas en las que esta red ha invertido ese dinero, ha permitido que entre ese dinero como acciones, y que en este momento pues están siendo también investigadas por la justicia internacional. Esta estructura ha creado una gigantesca red de empresas en todo el mundo, y pues está pendiente la identificación de testaferros que apoyan a esta red. Solamente para dar inicio para darle inicio a la conversación, queríamos recordar lo que nosotros, hasta donde nosotros sabemos, la información que tenemos de Ale Saab, una persona que es muy querida por el gobierno venezolano, pero que también, bueno, que ya fue extraditado a Estados Unidos y está en proceso, inició proceso ya aquí en el sur de la Florida. Hasta donde nosotros hemos podido identificar, hay 90 empresas directamente de Ale Saab o sus familiares en 15 estados, en 15 países, que quiero decir, tiene 6 casos abiertos entre Colombia, Estados Unidos, Ecuador. Sabemos que hay una investigación en Reino Unido, y el alcance de la red de Ale Saab pues llega a gran parte del mundo. Esta red en Venezuela es posible su supervivencia por el control que se tiene, por supuesto, de la justicia,
Y un elemento que confirma esto es que las rogatorias o solicitudes de información que hacen las diferentes fiscalías del mundo a la Fiscalía venezolana, ninguna ha obtenido respuesta. Yo con esto culmino y creo que doy un panorama general de lo que es esta gigantesca red para, bueno, para iniciar entonces la ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todos y bueno, Ramiro. Gracias a Merchi, vemos la información que tiene procesada Transparencia Venezuela y nos muestra la amplitud o la magnitud de estas estructuras de corrupción que se han venido desarrollando en ese país y las conexiones internacionales, las estructuras además transnacionales que se han montado. En ese escenario tan complejo, vamos a empezar la participación de nuestros panelistas con la primera pregunta a David, que digamos en este estado de la discusión, de la información que nos presenta Mercedes. Además hay muchos informes de organismos internacionales de derechos humanos que muestran que la situación compleja por la que atraviesa Venezuela, donde vive una crisis múltiple y combinada, ¿no? Es una crisis humanitaria, social, económica, política, institucional, de migración. Todo esto hace muy complejo y nos lleva a un conflicto, a una situación de crisis multidimensional. Y a David le preguntamos, ¿en qué momento de la crisis nos encontramos? ¿Cuál es la situación actual y cuáles son las salidas para este proceso? Principalmente pensando en que se generó mucha expectativa con las negociaciones, los diálogos en México, pero vemos que las posibilidades de esta salida pacífica a la crisis están interrumpidas, el diálogo está suspendido. ¿Y qué opciones hay para volver a la mesa de las conversaciones? Adelante, David. Bueno, muchas gracias, Ramiro, a Mercedes, a DPLF, para la invitación, para hablar participar en este panel de distinguidos. Es una pregunta muy grande, tengo 5 minutos. Lo que voy a hacer es enfocar en la negociación, porque yo creo que eso es lo que más llega al grano de lo que estamos hablando aquí hoy. Entonces, como de repente saben, un proceso de negociación comenzó otra vez en agosto. Esto realmente originó en mayo. Esfuerzos comenzaron realmente con el G4. Todavía hay mucho desentendimiento de este proceso. Gente que piensa que comenzó con moderados como Enrique Capriles o el gobierno promoviendo diálogo, que ha sido el caso en el pasado. Pero en este caso fue el G4 que a partir de mayo sacó lo que se llama el Acuerdo de Salvación Nacional, que es un acuerdo que implicaba negociación, y hizo un esfuerzo grande diplomático intercontinental tratando de lograr esta reanudación de la negociación. Entonces, después de semanas y meses de hablar sobre esto, detrás de escenario en espacios diplomáticos, lograron en agosto firmar un memorándum de entendimiento a la oposición mayoritaria con el gobierno de Maduro, la delegación de Maduro, en Ciudad de México bajo la mediación de los diplomáticos noruegos, lo mismo que llevaron el proceso en 2019. Entonces, este memorándum ya de por sí, eso fue un avance, ¿no? Que comiencen con un memorándum de entendimiento que habla de metodología, habla de los temas que van a tocar. Es un avance porque previene así malentenderes y desajustes durante el proceso. Entonces, la primera reunión sustancial se llevó a cabo en septiembre, a comienzos de septiembre. Allí hubo 2 acuerdos, así lo que se podría decir 2 acuerdos de poco alcance, ¿no? Uno fue un acuerdo manifestando el rechazo, apoyando más bien el reclamo sobre el territorio de Esequibo, que Venezuela tenía en disputa con Guyana. El otro fue sobre la formación de una mesa nacional de atención social. El acuerdo fue bastante escueto, no tenía mucho detalle, pero fue un logro, ¿no? Un logro en 2 sentidos. Primero,
el tipo de negociación que están llevando, que no es una negociación sobre un gobierno de transición que Maduro renuncia, sino de acuerdos parciales, una secuencia de acuerdos parciales a través de meses. Esto fue un comienzo y es normal que comiencen con los temas más fáciles, con los manguitos bajitos, si se quiere decir, y entonces eso estaba ahí en esa lógica. Por otro lado, el tema de atención social ciertamente es el tema más importante del día en Venezuela, porque hay una emergencia humanitaria y eso es una cosa que podría proveer alivio y a la población y también ganar un poco más interés en el proceso de negociación. Pero aquí regresamos al tema. Casi de inmediato se complicó ese esfuerzo de mesa de atención social porque el gobierno nombró a Alex Saab como miembro de su delegación y participante en esa mesa, ¿no? Y eso es porque ya en esa semana estaba anunciando que iba a estar aprobado la extradición de Alex Saab. Entonces el gobierno respondió así y era parte de su manera de tratar de presentar Saab como un tipo de una especie de humanitario, una persona que hacía trabajo humanitario o una figura folclórica de Venezuela. Han hecho mucho esfuerzo así. Entonces, bueno, voy a volver a ese tema en un momento. Pero primero decir que entonces hubo segunda ronda que también se complicó por razones que podemos elaborar después. Pero ahí no hubo mayores acuerdos. Hubo otro esfuerzo el 16, 17 de reunir en Ciudad de México para negociar, pero eso fue la semana en que Saab fue extraditado. Entonces el gobierno ahí dijo que se suspendía su participación en la negociación. No dijo que se retiraba, no dijo que se daba por concluido, pero que lo suspendía. Entonces allí la razón era Alex Saab. Entonces aquí es interesante pensar de qué es lo que se trata esto, ¿no? Porque para el gobierno Saab es así tan importante que van a retirar de una negociación. Entonces, ahí vieron, uno pensaría que hay un gobierno como esto, bueno, alguien siempre va a aparecer otra persona y pueden así como que deshacerse de Saab. De hecho, por muchos años negaban totalmente la existencia de Saab. Entonces, pero viste ahí en la presentación, vieron en la presentación de Merchi, esa figura de 320 facilitadores. Y esa cuenta probablemente queda corto. Eso es importante para el gobierno, dar mensajes a todos los facilitadores que lo va a cuidar, que lo va a defender, que no lo va a echar, ¿no? Y eso es lo que está tratando con la situación de Saab. No solo es que Saab tiene información, ¿no? Que ciertamente sería dañino al gobierno, pero también que ellos quieren dar así como que un mensaje a sus otros facilitadores, porque sin esas personas realmente el gobierno no puede, no tiene forma de operar. Es por estas redes que ellos tienen de vender petróleo, de circunnavegar sanciones, de conseguir comida. Entonces, es así como lógico que hacen eso. Termino diciendo que tampoco esto de retirar de estas negociaciones era, o sea, temporalmente creo, una gran sorpresa, porque el gobierno siempre ha sido menos interesado en estas negociaciones que la oposición. Ellos piensan que las elecciones del 21 de noviembre le va a dejar fortalecido. Entonces muchos pensamos que no iba a haber avance significativo, sino hasta después del 21 de noviembre. Entonces, lo que puedo decir es que el gobierno, lo que el gobierno sí quiere de estas negociaciones quiere algún tipo de normalización económica, normalización frente al resto del mundo, ¿no? Necesita levantar sanciones, aliviar las sanciones y también así como alguna apariencia de democracia legítima. Entonces tiene esos intereses, pero es importante que no son intereses urgentes, ¿no? Ellos sienten que ellos sí pueden navegar el statu quo más que la oposición, creo, en este momento, pero sí siguen, ese interés no desaparecen, no van a desaparecer por sí mismos. Entonces, creo que el gobierno todavía tiene interés y yo sospecho que después del 21 de noviembre vamos a ver que regresa. Bueno, lo dejo hasta ahí por ahora.
Gracias, gracias David. A continuación le preguntamos a Eduardo, además la misión difícil de tanta información, tanta data, condensarla en 7 minutos. Vortex, bajo la dirección de Eduardo, acaba de hacer una publicación muy reveladora y ha tipificado esta situación tan sui generis de las estructuras de corrupción en Venezuela como la super red de corrupción en Venezuela. Si nos podrías explicar por qué eso es este concepto tan singular, cuáles son como los principales hallazgos y conclusiones del examen de toda esta información que dan cuenta de la complejidad y la magnitud de este fenómeno. Así que te pedimos, Eduardo, que tomes la palabra. Muchas gracias, Ramiro. Para responder de manera relativamente concreta a tu pregunta, el superlativo el calificativo de super red en realidad obedece a un criterio y a una definición conceptualmente técnica, y es que hacia el año 2017-2018, cuando en Vortex estudiamos el caso Lavallato y mapeamos la red de corrupción Lavallato extendida a través de América Latina, definimos esa red, conocida en ese momento como una macro red o red de macro corrupción, porque excedía por 2 órdenes de magnitud la capacidad del cerebro humano para entender una red social. Es decir, los seres humanos tenemos una capacidad, un cerebro con una capacidad muy específica para entender redes sociales de gran tamaño. Esa capacidad ronda en 150, 200 nodos de tamaño. Entonces, en su momento, estudiando Lavallato, que ahora la vamos a ver cómo se compara con el caso de Venezuela, estudiando Lavallato encontramos que esa red de corrupción en su momento superaba por mucho más de 2 órdenes de magnitud la capacidad del cerebro humano, entonces la definimos como macrocorrupción en ese momento. La red Lavallato, en realidad, y aquí podemos ver en perspectiva, la red Lavallato con información judicial recogida en Brasil y en Perú, alcanzaba ese tamaño que vemos ahí, aproximadamente 1.400 nodos y 3.700 interacciones. Los nodos nos representan personas naturales, individuos y empresas. Entonces, como vemos, pues superaba por mucho la capacidad del cerebro humano para entender una red. Eso quiere decir que para entender una red de macrocorrupción se necesitan herramientas computacionales muy específicas, sobre todo a la hora, por ejemplo, de las persecuciones penales y de los procesos judiciales y penales. Entonces, en su momento definimos la red Lavallato como un caso de macrocorrupción. Sin embargo, cuando iniciamos el proceso con Transparencia Venezuela para entender toda esa información sistematizada, entenderla en términos de una red que se extendía, pues como ya lo explicó Merchi, que se extendía mucho más allá de Venezuela, pues nos encontramos en los primeros cálculos, en los primeros modelos, con una red que alcanzaba más o menos 5.400 nodos y 17.400 interacciones. Eso quiere decir que la red, el caso de corrupción de Venezuela, superaba por al menos 4 órdenes de magnitud el tamaño de lo que considerábamos y de lo que se interpretaba como el caso de corrupción más grande y complejo conocido a nivel mundial, que era Lavallato. Entonces, por eso, el tamaño de lo identificado en Venezuela presenta las características de lo que en teoría de redes se denomina como superredes. Es decir, hay fenómenos como los virus, hay fenómenos naturales que se denominan superredes, y el caso de Venezuela, lamentablemente, el caso de macrocorrupción en Venezuela, lamentablemente alcanza estos órdenes de magnitud en los que se necesitan tanto herramientas teóricas como tecnológicas
por ejemplo, del análisis genético, de biofísica, etcétera. Se necesitan muchas herramientas teóricas y científicas de otras áreas del conocimiento para entender un sistema tan extenso y tan complejo como el de Venezuela. Ahí estábamos viendo, por ejemplo, que hablábamos de aproximadamente 5.000 interacciones en el caso de Lavallato, y veíamos el modelo de Venezuela en sus primeros cálculos alcanzando 17.000 interacciones. Sin embargo, como este análisis ha continuado, es decir, lo que se presentó en el libro, pues es, digamos, un corte hasta aproximadamente finales del año pasado, y como esta red está cambiando y básicamente todos los días aparece información nueva acerca de cómo opera. Entonces, lo que estamos enfrentando e intentando entender es algo así como un organismo vivo, un sistema vivo que cambia todos los días. Por eso, pues veíamos que en los primeros cálculos hablábamos de 5.000 nodos, 17.000 interacciones, pero por ejemplo, pues si vemos, aquí estamos viendo, digamos, la foto de ese organismo hasta ayer. Ahí estamos ya viendo más de 8.000 nodos, 8.809 nodos para ser preciso. Y esa cantidad de nodos, es decir, esa cantidad de empresas y de personas naturales que interactúan alrededor del mundo, pues cambia y aumenta todos los días, y por eso precisamente necesitamos estas herramientas que nos permitan ver cómo este sistema transnacional pues se va cambiando y va evolucionando. También hasta, digamos, hasta hoy o ayer por la tarde, la cantidad de interacciones conocidas y sistematizadas superan las 23.000, como vemos acá. Entonces, digamos, para concluir, la red de corrupción originada en Venezuela supera cualquier otro caso o fenómeno de corrupción, supera por varios órdenes de magnitud cualquier otro caso de corrupción conocido a nivel mundial. Y eso explica el hecho de que tengamos que utilizar el concepto de superred para entender y definir y seguir entendiendo y definiendo este sistema de gran corrupción que, pues, bueno, como Merchi ya muy bien lo explicó, afecta básicamente todas las áreas y del Estado venezolano, y pues ha producido esta crisis compleja en todos los sectores sociales del Estado venezolano. Entonces, yo creo que dejamos por ahí y ahora en más preguntas seguimos discutiendo. Gracias, Eduardo. Muy revelador el cuadro, la gráfica que muestra y sorprende a muchos que seguimos la agenda venezolana, que uno piensa que como efecto del colapso económico, más bien en Venezuela está viviendo un proceso de aislamiento económico internacional, y sin embargo vemos que la economía venezolana se ha ido más bien insertando en los círculos financieros internacionales, pero de un modo perverso, por los mecanismos más bien de conexión ilícita con la economía mundial. Vamos a pasar ahora a Iván, que también es un privilegio tenerlo en esta mesa. Él, como periodista, ha estado vinculado a los equipos de investigación de Panama Papers, de Pandora Papers. Él es, desde su privilegiada posición del periodismo de investigación, ha podido tener una cercanía con las conexiones regionales de las estructuras de corrupción venezolana, por ejemplo, y podemos tomar como un estudio de caso en esta reunión el caso de Argentina, donde más allá de la cercanía política que se dio entre el régimen chavista y los gobiernos kirchneristas,
pero esta relación política generó más bien una suerte de una activa acción de cooperación internacional, de negocios bilaterales muy fuertes, y uno de los instrumentos que se utilizaron en este esquema de cooperación económica fue el fideicomiso que se suscitó entre ambos países. ¿Cómo ha funcionado este fideicomiso bilateral entre Venezuela y Argentina? ¿Qué irregularidades se identificaron en estos negocios? ¿Qué disfuncionalidades? ¿Qué nos puede decir de esta faceta de la superred y su conexión argentina? Bueno, gracias por la presentación, Ramiro, y gracias también a Mercedes y a la organización por invitarme. La verdad que para mí es un placer compartir este encuentro con gente tan destacada. Antes de entrar en el tema del fideicomiso entre Argentina y Venezuela, me gustaría tomarme un minutito para hacer un poquito de contexto sobre la vinculación entre Argentina y Venezuela, que son países geográficamente muy distantes, pero que asumió Hugo Chávez como presidente de Venezuela, empezaron a acercarse primero desde el punto de vista ideológico, que es lo que uno más percibe por el discurso, por la retórica antiimperialista, entre comillas, por una ideología con mucha intervención del Estado. En esa situación se empiezan a acercar Chávez y Kirchner, en ese momento presidente de la Argentina. Argentina veía a Venezuela como un salvataje desde varios puntos de vista, principalmente del tema energético y también del tema financiero. Era un actor importante porque en ese momento Argentina no tenía acceso, tenía problemas energéticos y tampoco tenía acceso al mercado de crédito. Aparece Venezuela, también con sus necesidades. Venezuela necesitaba productos, empezaba a necesitar en ese momento ya productos básicos como alimentos, también medicinas, que es lo que en Argentina, sobre todo alimentos, hay bastantes, sobran y se exportan mucho. En ese marco se empezaron a firmar acuerdos. Para que se den una idea, la cantidad de acuerdos fueron 230 desde 2004 en adelante, un récord de Argentina con los países del mundo. Con ningún país en el mundo hubo tantos acuerdos firmados como con Venezuela. Argentina en esa década y un poquito más de años multiplica por 10 el volumen de productos que se venden a Venezuela, y Venezuela entonces empieza a ser un actor importante dentro de la política argentina. De hecho, Néstor Kirchner es quien promueve con más fuerza el ingreso de Venezuela al Mercosur. Bueno, hecha esta introducción, ahora me meto directamente en el tema del fideicomiso, que fue firmado el año 2004 entre, obviamente, Kirchner y Chávez. Básicamente funcionaba como una bolsa en el que Venezuela ingresaba crédito a través de PDVSA, más que nada en temas energéticos, digamos, ¿no? Combustibles y otras necesidades que tenía la Argentina para abastecerse, y Argentina equilibraba esa balanza con alimentos, sobre todo con alimentos, entre otras cosas, pero ya veremos que no solo con alimentos, ¿no? Las transacciones que hubo mientras duró ese fideicomiso fueron de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Siempre los números con Venezuela son asombrosos realmente. Empezó a haber, obviamente, con el paso de los años, alertas internacionales, alertas de organismos de control, alertas de fuentes que nos contaban que había sobornos, que había sobreprecios, que había distintas irregularidades en lo que era este fideicomiso bilateral. El fideicomiso bilateral, la relación Estado y Estado, se había vuelto una especie de paraguas para cometer distintos ilícitos. ¿Quién era el principal afectado por estos ilícitos? Básicamente el Estado venezolano, porque lo que había era un fraude al Estado de Venezuela. Finalmente, el fideicomiso fue dado de baja en el año 2016, cuando los Kirchner dejaron la Casa Rosada y cambió el signo político, un signo mucho más crítico con lo que es el gobierno de Venezuela. Quería contarles un ejemplo puntual, a ver si llego antes de los 7 minutos, que es el caso del empresario Juan José Levi, un empresario argentino que era totalmente desconocido y era un empresario de clase media, de vuelo muy bajo en Argentina. Se dedicaba a fabricar pasta de dientes
y realmente tenía una pequeña fábrica en Buenos Aires. Su declaración jurada en el año 2009, antes de empezar a venderla a Venezuela, era de 1 millón de pesos como su patrimonio. En el año 2017, él ingresa al blanqueo de capitales en Argentina con un patrimonio de 1.400 millones de pesos después de venderla a Venezuela durante todos esos años. Más que un empresario, yo diría que Levy, Juan José Levy, fue un intermediario. Por eso me parece un caso que ejemplifica mucho el fideicomiso entre Argentina y Venezuela. Básicamente era una persona que no solo vendía los productos que fabricaba su laboratorio, sino que iba comprando lo que necesitaba el Estado venezolano en distintos lugares del mundo, sobre todo en China, y le iba poniendo un sobreprecio muy alto, que la hipótesis de la justicia que con ese sobreprecio, de a veces el 300 o 400%, lo que hacía era financiar un soborno para las autoridades argentinas que le habilitaban a hacer negocios y otros sobornos para las autoridades venezolanas que también daban el ok para que le vendiera productos con ese sobreprecio, digamos, ¿no? Y además, obviamente, Levy se llevaba una tajada, así se formaba esta red que lo que permitía era un gran win-win para todos los actores, pero el gran perjudicado obviamente era el Estado venezolano. A tal punto era la sofisticación que había armado Levy en su entramado, que llegó a armar sociedades en Hong Kong y en propio China, sociedades que en realidad él decía que eran las que le vendían el producto a él, pero no, eran sociedades que él mismo había creado para hacer de intermediario y decirle a la justicia, en realidad yo no tuve ningún sobreprecio. Esto es lo que a mí me cobran en China por la venta de los productos. Realmente insólito el caso, y también habla un poco de la impunidad, ¿no?, que había detrás del tema de Venezuela. ¿Cuál es la justificación? Y con esto cierro, del sobreprecio. Bueno, cuando uno habla con los empresarios, no solo con Levy, sino con varios otros que se hicieron millonarios vendiendo a Venezuela, le dicen que el costo venezolano, textualmente, era muy alto porque hay un riesgo muy alto justamente al venderle a Venezuela, con posibilidad de que nunca pagaran por esos contratos. La letra chica del fideicomiso, lo que les aseguraba, y esto es lo que nunca hacen hincapié, es que se tenía que pagar por adelantado el 60% del contrato firmado. Es decir, que si un empresario vendía un producto por $1 habitualmente y a Venezuela se lo vendía por 3, solamente cobrando ese 60% por adelantado ya tenía ganancias aseguradas. Así que este era un poco el ejemplo que quería contarles sobre cómo el caso Levy realmente muestra cada uno de los hilos con los que se manejaba el fideicomiso y los negocios entre Argentina y Venezuela. Gracias, Iván. Ahora vamos a seguir con la juez Fajardo, y en este contexto de corrupción transnacional que estamos viendo a lo largo de nuestro evento, quisiéramos pedirle que usted nos pueda comentar un poco sobre el caso de Alex Saab, lo que le correspondió dentro de su mandato como fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, ¿no? ¿Cómo ve este caso luego tan, digamos, polémico por las connotaciones políticas que ha tenido en Venezuela, las connotaciones diplomáticas en su extradición? Una vez que ya está bajo la jurisdicción americana, ¿qué probabilidades ve de que se obtenga una declaración de culpabilidad? ¿Qué consistencia ve las pruebas que están presentadas? Y además, si nos podría comentar sobre el alcance de la red de corrupción de la que formaba parte Alex Saab, ¿no? ¿Qué grande es la red de corrupción de Saab y cómo está conectada con todas estas otras redes transnacionales que nos acaban de comentar? Adelante, señora Fajardo. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y estar aquí con ustedes esta tarde. Primero quiero decir que todo lo que yo hablo aquí son de
todo personal mío, no es como jueza del estado de la Florida y no es como ex fiscal de el estado de los Estados Unidos, y no estoy hablando por el Departamento de Justicia porque no quiero que nadie que me escuche piense que esto es parte del gobierno americano. Yo estoy hablando sobre mi experiencia en este caso y mi experiencia aquí viviendo. Yo me crié aquí en Miami, en el sur de la Florida. Yo me crié con abuelos cubanos que le encantaba ir a Venezuela. Siempre me hablaron de Venezuela. Y yo llegué a ir en el 2001 y también me encontré un país bello. Y lo que ha pasado en los últimos 20 años en Venezuela, de verdad que no tiene nombre, no tiene nombre. Para las personas y todos los ciudadanos venezolanos es horrible. Pero para explicarle un poco, como yo les dije, yo me crié aquí. Y yo, cuando me dieron esta posición aquí de fiscal federal del sur de la Florida, yo empecé, estos casos ya empezaron a estar parte del sistema judicial de nosotros. Y yo me enfoqué mucho porque cuando yo vi lo que estaba pasando localmente, ¿okay?, en nuestra comunidad y el impacto de la corrupción venezolana, es cuando de verdad empezamos a hablar de qué es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, una área que aquí en Miami, Doral, era una área nueva, no de, tú sabes, no como decir Coral Gables, que es una ciudad más, de mucho más dinero, ¿okay? Una ciudad nueva. Hoy en día, si vas a comprar un apartamento ahí, te cuesta $1 millón. Eso es increíble. Eso no es parte de la ciudad donde los apartamentos deben de cobrar tanto. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros aquí le decimos Doral, Dorazuela, porque la mayoría de venezolanos, ¿okay?, que están envueltos en la corrupción en Venezuela, y también hay muchos buenos también que han venido a trabajar, yo no estoy diciendo que son solamente ellos, pero traen el dinero, compran todas estas casas y apartamentos, y ¿qué es lo que pasa? La persona normal no puede competir, no puede comprar un apartamento en Doral, no puede vivir ahí. Y esto está pasando. Yo iba a trabajo todos los días y veía los apartamentos en downtown, en Brickell, que ahora esas áreas que sí hay mucho dinero. Y los apartamentos subían, ¿ok? 30 pisos, 40 pisos, cuántos pisos tú quieras. Y ahí no había nadie. Por el día no se daban cuenta, pero por la noche, cuando yo salía de la oficina, dije, ¿quién está comprando estos apartamentos? Y eso también cambia el sistema. Aquí no se puede. Y eso, por eso yo me empecé a enfocar a esto. Entonces hablamos de los casos, me presentaron los casos y yo decía, ok, muy bien, tenemos todas estas personas encausadas, ¿qué vamos a hacer? Porque están en Venezuela. Poquito a poco, una de las cosas que tiene el gobierno americano es el OFAC list. El OFAC es la Oficina de Financiero de Bienes, y ellos controlan todo eso. El OFAC list, si estás en ese list, en esa lista, no puedes viajar a los Estados Unidos. Yo no sé por qué, okay, muchos de los venezolanos corruptos, cuando se enteran de que tienen casos que lo están investigando, o los casos donde tenemos casos que en la corte judicial, siempre vienen algunas veces a hablar con nosotros porque no quieren que su familia esté en esa lista, ¿ok? Eso es un control, yo no sé, ¿sabes? Viajar es un derecho que todo el mundo tiene. Y cuando uno tiene dinero y tiene la posibilidad de salir de viaje, no quieren estar en esa lista que no pueden venir a los Estados Unidos. Porque, vaya, los Estados Unidos tienen 1000 problemas, pero todavía sigue siendo un país rico y bueno, y donde la justicia trabaja, y tenemos la constitución de nosotros, y la gente quiere vivir aquí, las personas de otros países quieren mudarse para acá. En el sistema, cuando vino el caso de Alex Saab, era una posición muy interesante, porque tenemos las acusaciones con Alex Saab. Alex Saab es colombiano, no, vaya, es la mitad
y hay mucha amistad con colombianos y Venezuela. Y lo empezó con Chávez y ahora sigue con Maduro. Y ellos se ayudan uno al otro. Y Alex Saab era muy amigo del gobierno de Venezuela, de Maduro, y él tenía muchos negocios y tenía negocios en tratar de hacer casas de bajo ingreso, no hizo nada. Tenía negocios con Pulido, con Álvaro Pulido, ahora que también estamos interesados ahora y acaban de poner otra acusación contra ellos, traer comida y medicina a Venezuela, ¿ok? ¿Y qué estaban haciendo? Mandando comida que estaba mala de México. Es increíble lo que ha hecho Alex Saab y la corrupción que él de verdad que está envuelto en Venezuela. En el caso de él, nosotros recibimos inteligencia que él pidió salir de Venezuela a ir a otro país, ¿ok? A un país, no quiero decir qué país. Y ese país le negó entrada. Entonces él pidió permiso a ir a la República de Cabo Verde. La inteligencia nos dio nuestra información. Y entonces ahí los investigadores aquí, los agentes de inteligencia se montaron en un avión, mandamos todos los papeles, era un corre-corre, todo por el Departamento de Justicia, y llegaron los papeles ahí, y cuando llegó Alex Saab a la República de Cabo Verde, se encontró agentes de nosotros, de los Estados Unidos. Y entonces de ahí empezó la fajazón, casi 16 meses, 18 meses, fajándose en la justicia y los tribunales ahí en la República de Cabo Verde, diciendo que él estaba ahí de oficial, como miembro del gobierno de Venezuela, y al fin de tanto eran muchos los casos, pero al fin la justicia trabajó. ¿Ok? Y nosotros logramos que Alex Saab llegara aquí. Y yo, imagínate, al principio era tanto esfuerzo y siempre teníamos llamadas, ¿qué está pasando? ¿Que van a dejarlo salir? ¿No van a dejarlo salir? El gobierno de Venezuela estaba envuelto en ese tribunal. El gobierno de Irán también estaba envuelto en la situación en Cabo Verde. El gobierno de Rusia también estuvo envuelto en esa situación. Lo que pasa es que Venezuela tiene esa relación con Irán, con Rusia, con la China, y ellos se juntan y ellos saben, Venezuela sabe muy bien el valor que tiene Alex Saab. ¿Qué es lo que va a pasar con el caso? Uno no sabe. ¿Ok? La mayoría de los casos, ellos se declaran culpables. Como vamos a decir, el caso de Alejandro Andrade, que era el guardaespaldas de Chávez. Él se declaró culpable, entregó miles y miles de dólares y propiedades. Le dieron una sentencia de 10 años, que se lo acaban de reducir ahora a 42 meses. Y lo más importante que pidió es que su familia no esté en esa lista, en el OFAC, la lista de OFAC. Es increíble lo que tiene, la influencia que tiene esa lista. Pero eso es un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. ¿Se va a meter y entremeter el gobierno americano? Yo no sé. La administración ahora, yo no sé si van a negociar algo, a lo mejor dejan a Alex Saab, si se va al gobierno venezolano, ojalá, ¿verdad? No va a negar lo que está pasando con Alex Saab y la corrupción, pero yo no sé lo que va a hacer el gobierno. Yo espero que siga todo para adelante, pero yo también conozco el gobierno americano y también pueden hacer un negocio que le beneficia a los países. En eso yo de verdad, ser honesto, no puedo decir lo que va a pasar, pero es una historia muy interesante y felicito a todos los agentes porque lo hicimos. Hay muchas personas encausadas en los Estados Unidos que están ahí y no podemos tocarlos, no podemos llegar a ellos. Y algunas veces
se van de vacaciones. Yo creo que este caso es un ejemplo a todos los países que están ahí, que están ayudando a estos gobiernos. Este caso es un ejemplo que no se pueden pensar, bueno, eso ya pasó hace 10 años, ya estoy bien, puedo salir de aquí, porque uno no sabe quién está mirando. Con eso, Ramiro, te lo entrego. Gracias, juez Fajardo. Y este caso de Alex Saab nos lleva a una reflexión muy interesante en relación a los diálogos políticos de México, precisamente, que hoy están suspendidas por la defensa del señor Saab. Y aquí podemos constatar que el gobierno de Maduro ha mostrado estar más dispuesto a enfrentar la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que se investigan, y de hecho la aceptación de una visita en terreno del fiscal de la Corte Penal Internacional es significativa en el sentido de someterse a la jurisdicción de la CPI. Pero vemos también que el caso Saab nos muestra, digamos, los márgenes de disponibilidad política, los límites de cualquier negociación para una transición democrática en Venezuela, dado que parecería que el gobierno del presidente Maduro no está dispuesto a una rendición de cuentas por actos de corrupción investigados en otras jurisdicciones. Y con eso quiero hacerle la segunda pregunta a David. ¿Qué hacer hacia adelante? ¿Cuál es tu perspectiva sobre los elementos más importantes que podrían incluirse en una negociación destinada al restablecimiento de la transición democrática en Venezuela, que sea exitosa y que incluya, digamos, estos temas pendientes de restitución de las libertades civiles, democráticas, de justicia para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, pero también cómo debería abordarse en ese contexto los casos de gran corrupción, sobre todo estos de alto perfil como el de Alex Saab, y en ese sentido, ¿en qué medida la comunidad internacional podría apoyar estas acciones? Adelante, David. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Lo que voy a así hablar un poco es así, o sea, pensar en esto como en tres momentos que tiene que ver con los procesos de negociación y transición. Entonces, yo creo que primero, en el contexto actual, ¿no? El nivel de corrupción y negocio ilícito en Venezuela es un impedimento muy grande para el regreso de la democracia, ¿no? Porque obviamente tenemos una situación en que hay oficial de gobierno, oficial de las Fuerzas Armadas que en circunstancias normales tendrían una vida de clase media, una vida de clase media alta, que bueno, son millonarios, son gente que tiene muchísimos recursos y que nunca los tendrían en la situación lícita. Entonces, para ellos, la situación actual está bastante buena y bueno, tienen poca motivación para el cambio, ¿no? En muchos en el gobierno, ese es un impedimento porque que están en una situación favorecida por esta red de corrupción. Segundo, los juicios internacionales contra figuras como Saab y bueno, las decenas que describió Merch al comienzo, o las centenares, eran decenas de casos en Estados Unidos y en otros países, yo creo que tiene un impactos contradictorios, ¿no? Por un lado, para los que son implicados, los costos de salida del régimen actual suben, ¿no? Son bastante altos porque tienen motivación de que no caiga el régimen porque entonces van a estar expuestos a la justicia internacional. Entonces, eso se entiende bastante. Lo que sí hay un otro lado, sin embargo, y eso es que la angustia que promueve, ¿no? el estar señalado por la justicia o el temor de estar señalado, ¿no? Puede generar un interés en reducir la incertidumbre. Entonces, hay casos en que criminales que están en una situación de impunidad puede estar de acuerdo con la justicia porque se siente vulnerable y se siente así, un nivel de incertidumbre. Es una motivación del proceso de transición, de justicia transicional.
Y tercero, uno de los temas más difíciles de una negociación, propiamente dicho, siempre es la justicia transicional, sin duda, ¿no? Cómo se repara la injusticia, ¿no? La injusticia acumulada durante años de un gobierno autoritario, ¿no? Los dos temas principales siempre son, por ejemplo, por supuesto, la corrupción y la violación de derechos humanos. Y bueno, debo decir que este último, yo creo que son los más difíciles, ¿no? Los temas de corrupción no son fáciles, pero son más proclives a que pueden ser negociados. Las graves violaciones de derechos humanos, no. Entonces, eso está allí. Es difícil, pero es menos impedimento a una transición que las violaciones graves de derechos humanos. Yo recomiendo un artículo de Ramiro y de Katia Salazar, que está en el blog de PLF, precisamente sobre este tema, sobre justicia transicional en Venezuela y la corrupción. Y ellos allí, entre otras cosas, hacen un argumento interesante, que es que los procesos de justicia transicional y de comisión de verdad, por lo general, siempre han enfocado en el caso de derechos humanos y derechos políticos, pero que deben incluir los casos de corrupción, ¿no? Porque, por un lado, los casos de corrupción muchas veces son muy ligados a los casos de violación de derechos humanos. Muchas veces tienen un trasfondo de corrupción que hace que la violencia y las violaciones surgen. Y por el otro lado, hay el tema de que hay investigaciones que muestran que transiciones que ocurren sin proceso de justicia no son sustentables. Bueno, no es que no son sustentables, sino que son proclives a violencia después. Hay un politólogo que se llama Guillermo Trejo que tiene un proyecto que está analizando ahora que tiene base de datos de más de 50 transiciones mundiales. Y él revisa y califica en todas las transiciones de qué tipo de proceso de justicia tenían. Y lo que muestra allí, de una manera muy robusta, es que las transiciones que no tenían un proceso de justicia transicional así rigurosa, incluyendo una comisión de verdad, son más proclives a la violencia después, ¿no? Precisamente porque se mantiene articulado redes de corrupción, redes de crimen, que entonces siguen y son grandes causas de violencia. Entonces, en ese sentido, es importante que este tema de corrupción esté incluido, ¿no? Esté incluido, que como dicen Ramiro y Katia en ese blog, no se puede tratar todos los casos de violación, hay que hacer una selección. Pero es importante no solo hacer una selección de casos de derecho humano, porque esos son los más importantes, sino incluir, así como un arcoíris que incluye casos de corrupción por su conexión y por ese tema de la sustentabilidad de cualquier transición depende también del proceso de justicia. Lo dejo así. Gracias, David. Y de hecho tomo esta última reflexión sobre la importancia de identificar las intersecciones, las interconexiones entre gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, es interesante que en el anterior informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos, dice un tema que requiere una investigación más profunda, es esta interconexión entre derechos humanos y corrupción. Así que aprovecho que estamos tocando este tema para preguntarle a Eduardo, de acuerdo a los estudios que ha hecho Vortex analizando el entramado de redes de corrupción, sus principales máximos responsables o perpetradores, ¿qué conexiones o intersecciones han identificado con las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela? Gracias, Ramiro. Y sí, efectivamente, como lo mencionas, tal vez uno de los hallazgos más interesantes al aplicar análisis de redes criminales al aplicar análisis de redes criminales a toda esta información sistematizada, es la posibilidad de ver cómo algunos nodos, algunos individuos
coinciden en la articulación de interacciones específicamente relacionadas con corrupción y con interacciones específicamente relacionadas con violaciones de derechos humanos. Entonces, a medida que se ha hecho el ejercicio de incluir en esta base de datos alguna información sobre violación de derechos humanos, pues se ha podido ver la coincidencia. Por ejemplo, este fue uno de los primeros modelos y estudios y análisis en los que intentamos ver esa coincidencia de estructuras. Y pues, por ejemplo, ahí con las líneas rojas, vemos que muchas interacciones de líneas rojas que nos representan violaciones de derechos humanos se originan en el núcleo de la red, y pues obviamente en ese núcleo de la red, que en este caso estamos viendo al puente estructural de la red, se originan también actos de corrupción, interacciones específicamente relacionadas con corrupción, y dentro de corrupción pues tenemos una gran variedad de actos, desde nepotismo hasta pues todo el manejo de los sobornos, etcétera, etcétera. Entonces, este análisis coincide mucho con lo que estaba mencionando David precisamente acerca de la necesidad de los procesos de justicia transicional, porque al identificar a los nodos más relevantes de la estructura, ya bien sea los nodos más conectados o a los nodos con mayor capacidad para gestionar recursos en la red, al identificar esos nodos se puede tener claridad, se tiene mucha claridad sobre la necesidad de interpretarlos como máximos responsables o determinantes de este sistema complejo, y al ser interpretados como máximos determinantes, pues entonces es prácticamente imposible omitir el hecho de que de ellos se originan acciones específicas de violación de derechos humanos y acciones específicas de corrupción. Entonces, esta discusión acerca del tipo de justicia que se va a necesitar en Venezuela, y pues ya como lo hemos visto, con implicaciones alrededor del mundo, acerca del tipo de justicia que va a permitir reconstruir estos hechos, entre otras, para identificar a las víctimas, identificar y reparar a las víctimas individuales de los actos de corrupción. Estas discusiones acerca de este tipo de justicia, pues de manera inevitable van a tener que considerar la información acerca de las coincidencias entre violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Hay hay varias posturas que sostienen que no se necesita un proceso, que no se va a necesitar un proceso de justicia transicional en Venezuela. He conocido documentos, incluso postura defendida por personas expertas en procesos de justicia transicional, que aún no reconocen la coincidencia ineludible entre las acciones de violación de derechos humanos y las acciones de corrupción. Sin embargo, a medida que se continúe sistematizando esta información y a medida que sigamos entendiendo el papel determinante de los agentes más importantes de la red, como los que vemos aquí, como el que vemos aquí en el núcleo, y como otros importantes que vemos con tamaño grande, a medida que se siga reconociendo la información puntual y específica de los actos de estos nodos, pues se hace más evidente que estos nodos, que pues entre otras cosas, como casi todos podemos intuir, son representantes de la cúpula del gobierno y ostentan pues facultades de gobierno, del núcleo del gobierno en Venezuela. El papel de estos nodos
cada vez se hace más evidente en términos de la toma de decisiones, de acciones que se han convertido paulatinamente y progresivamente durante estos años en violaciones de derechos humanos. Esta tarea obviamente es y va a ser terriblemente compleja en términos de la reconstrucción de la memoria histórica y social acerca de las víctimas, por ejemplo, de las víctimas puntuales, tanto de las personas que han dejado de recibir tratamientos médicos, digamos, por la corrupción en el sistema de salud y doblemente por la corrupción en la infraestructura hospitalaria y triplemente por la corrupción en la infraestructura energética del país, por ejemplo, que hace que se vaya la luz y que los pacientes de diálisis, por ejemplo, no puedan recibir los tratamientos. Entonces, la reconstrucción de esos hechos para identificar a las víctimas puntuales y los ejercicios conceptuales para identificar para identificar a las víctimas colectivas y a las víctimas sociales en términos de que el Estado venezolano como un todo, pues se ha visto dramáticamente afectado en términos económicos, políticos, humanitarios, institucionales, etcétera. Todos esos elementos pues hacen evidente y prácticamente imposible de eludir la necesidad de un proceso de justicia transicional que permita reconocer esas víctimas, repararlas, ojalá, algún día, y aplicar algún tipo de justicia no necesariamente punitiva. Puede ser, también se debe considerar elementos de justicia, posiblemente de justicia anamnética, de justicia histórica, pero en todo caso, a medida que aparece más información y a medida que más países abren o inician más causas judiciales, pues se hace cada vez más evidente cómo esos actores relevantes, esos nodos relevantes, ubicados en el núcleo del gobierno y también del Estado venezolano, han sido determinantes por su toma de decisiones y muchas veces por acciones directas en la victimización masiva de seres humanos. Entonces, ese es un tema que no puede dejarse de lado y acerca del cual se debe impulsar la mayor cantidad de debates y discusiones, porque va a ser indispensable, o de lo contrario, cualquier proceso de negociación que permita una transición a recuperar la democracia en Venezuela, si no incluye esos elementos de justicia, al menos anamnética y de la memoria, pues van a ser incompletos y no va a permitir una reconstrucción legítima de la sociedad y del Estado y de las instituciones de Venezuela. Yo creo que podemos dejar ahí, Ramiro. Gracias, gracias Eduardo. Ahora vamos a volver nuevamente a partir de esta reflexión al escenario regional y a Iván. Quisiera preguntarle la información última que nos acaba de mostrar Eduardo muestra la naturaleza esencialmente clienterales de estas redes. ¿Cuál ha sido el impacto de estos casos de corrupción y de lavado de activos con origen en Venezuela sobre la Argentina? ¿Qué pasa por qué los mecanismos de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, que establece una serie de mecanismos internacionales de cooperación en la lucha contra este ilícito, qué pasa por qué las causas no avanzan en la Argentina y quedan en impunidad? ¿Qué está pasando con el nivel, con la institucionalidad argentina frente a estas causas? Bueno, el impacto ha sido muy alto, ¿no? Ha sido realmente alto porque hubo casos con mucha presencia en los medios de comunicación, hubo casos que hicieron mucho ruido y que trascendieron fronteras de la corrupción venezolana en Argentina. Quizás el más conocido es el de Guido Antonini Wilson y su maleta ingresando a nuestro país, que ahora hago un recorrido porque también me parece ejemplar, digamos, por cómo se trató en la justicia argentina y por la falta de cooperación internacional.
En Argentina hoy tenemos por lo menos, ¿no?, 15 casos identificados, expedientes judiciales identificados que se investiga corrupción entre Argentina y Venezuela. Más o menos se involucra unos 3.000 millones de dólares, es bastante menos que en Estados Unidos, pero es un número importantísimo también. De esas causas que están abiertas, la gran mayoría está frenada, y aunque hay justificaciones oficiales y justificaciones legales de por qué las causas están en curso pero no avanzan, la realidad es que lo que más influye sobre los jueces y sobre los fiscales y sobre las investigaciones es la política, como sabemos en muchos países de nuestro continente. De la gran mayoría de estos casos, solo uno está pendiente, esperando el juicio oral, que es justamente el caso de Antonini Wilson, un caso que es emblemático. Estamos hablando de un caso que se inició en el año 2007, estamos en el año 2021, y recién ahora está llegando el expediente al tribunal oral. Es decir, con suerte podemos ver que Antonini Wilson será juzgado, en realidad no Antonini Wilson, sino los funcionarios argentinos que participaron de aquella noche en que Antonini Wilson llegó a Buenos Aires, podrían ser juzgados en 2023 o 2024 con algo de suerte, sentenciados, ¿no? Antonini Wilson no, decía, porque desde el primer momento Argentina pidió que sea extraditado desde Estados Unidos, donde estaba, y Estados Unidos rechazó la extradición. Un pedido que se reiteró más tarde, también fue rechazado nuevamente por Estados Unidos. Ahí vemos parte de la falta de la cooperación internacional también. El caso, después de estar muchísimos años en stand-by y en esta especie de larga letanía de la justicia argentina, se reactivó 10 años después, en 2017, y con el caso de los cuadernos de las coimas, que es un caso también bastante conocido, cuando un arrepentido confesó haber formado parte de esta operación de Antonini Wilson. Entonces el caso se reactivó y finalmente lo que está ahora digamos, por juzgarse es el proceder de los funcionarios argentinos encubriendo una maniobra, digamos, ¿no? Pero ninguno de los venezolanos están hoy por hoy comprometidos, porque en Argentina obviamente no se puede juzgar a distancia, porque varios de ellos ya fueron sobreseídos, principalmente por la falta de cooperación desde Venezuela. Se han pedido muchísimas veces información a Venezuela y esta información nunca ha sido enviada, y no ocurre solamente en el caso de Antonini Wilson, es una cuestión reiterada en casi todos los expedientes de corrupción. Cuando uno habla con jueces y con fiscales, le pregunta por qué los casos no avanzan, la respuesta es: no avanza porque tenemos pedido un exhorto a Venezuela desde hace 4, 5, 6 años incluso. Esos exhortos nunca son respondidos. Es, por un lado, una postura estrictamente legal, y por otro lado una postura que desde el periodismo podemos decir un poco cómoda también de la justicia argentina, de no buscar quizás algún mecanismo que pueda eludir esa falta de colaboración desde Venezuela para entregar información. Uno de los casos que no avanza es justamente el caso que les contaba al principio, el caso de Levi. Entonces, el empresario Juan José Levi. Para resumir un poco, cooperación prácticamente nula en las causas de investigación, en las investigaciones judiciales de Argentina por corrupción venezolana. Impacto muy alto siempre, porque es un tema muy interesante por el dinero que está en juego y porque la ciudadanía realmente se siente identificada con el tema y quieren que se esclarezcan estos temas. Avances de las causas, poco y nada prácticamente, porque los jueces toman como excusa o como herramienta la falta de colaboración internacional para que los casos queden en stand-by, totalmente dormidos, y es la situación que hoy tenemos. 15 causas están prácticamente paradas. Gracias a Iván. Creo que es bastante emblemático el caso argentino en relación a hacer una evaluación necesaria del funcionamiento de los mecanismos de cooperación internacional. Y con esto quisiera pasar a la juez Fajardo para que nos comente cómo funcionaron los mecanismos de cooperación internacional en el caso SAB. Se comunicó, colaboró con fiscalías de otros países de la región en este o en otros casos. ¿Cómo fue esta experiencia y qué consejo daría a los fiscales de otros países, particularmente de América Latina,
que quisieran perseguir casos similares. Bueno, los consejos que yo doy, y siempre nosotros estamos aquí a ayudar a países que quieren mejorar el sistema judicial que tienen. El sistema judicial en los Estados Unidos es único en el mundo. Y yo, cuando era fiscal hace 20 y pico años, yo iba mucho a países, cuando cambiaron los juicios a los juicios orales, a entrenar los fiscales en esos países, en esos juicios. Y le digo eso porque el Departamento del Estado de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tienen programas que ayudan a países y los fiscales en esos países. Tienen personas que van y entrenan cómo investigar estos casos. Los consejos que yo doy es, esto afecta la comunidad de estos países. ¿Okay? El mercado de la casa, como estaba explicando aquí, es algo que uno quiere que los ciudadanos de nuestro país puedan comprar casa. Hay muchos países, y para escoger uno, Panamá es un país que la economía va bien, pero para mí, porque estos comentarios son míos, Panamá es un país que permite que todas estas personas corruptas vengan a ese país y invierten dinero en su país. Eso es un ejemplo. Uno no quiere eso en nuestro país, ¿ok? Ahora las personas en Panamá no pueden porque están haciendo edificios, están haciendo la economía ahí. El sistema bancario está afectado cuando viene tanto dinero corrupto a un país. No pueden los fiscales sentarse ahí y decir, bueno, imagínate qué vamos a hacer, es un gobierno contra otro gobierno. Bueno, un caso a la vez. Un caso que empezó investigando Venezuela, mira cuántos casos hay, en cuántos países hay. Se tienen que mirar las cosas y los fiscales y los sistemas de justicia de todos los países tienen que mirar esto y decir, mira, esto no puede entrar a nuestro país porque va a afectar a los ciudadanos de este país. Eso es muy importante. Y como le digo, hay ayuda. Los Estados Unidos tienen muchos programas de entrenamiento y ayudan a varios países y eso siempre cuando se pregunta, se ayuda. Muchas gracias. Luego de estas dos rondas de preguntas, vamos a dar una última ronda estamos cerca al tiempo para acabar nuestra reunión, así que se pueden tomar unos 4 o 5 minutos cada uno de nuestros 4 panelistas para hacer una reflexión final y dar alguna devolución al público que nos ha estado siguiendo. Hay una pregunta muy interesante donde plantea una suerte de cohabitación entre las empresas formales y sucursales o empresas offshore en otros países, ¿no? Empresas formales, inclusive basadas en los Estados Unidos, que viven que se genera una especie de zona gris entre lo lícito y lo ilícito. Estas empresas también van a ser investigadas, sancionadas. También tenemos una pregunta en relación a que existirían más de 1000 casos investigados y sancionados por jueces por jueces venezolanos y casos investigados en Venezuela. ¿Por qué no se menciona esta situación? También tenemos otra pregunta que se señala que cuando hay personas acusadas por corrupción o en los Estados Unidos, pero están en el territorio venezolano, como el caso de Pulido, Gorrín, se sabe si hay disposición de ellos para colaborar con la justicia norteamericana, pero el gobierno venezolano se los impide. También se menciona que la represalia que se dio en el caso Saab, luego de que se dio la extradición, pues se retornó a la cárcel a los directivos de Citgo que estaban con detención domiciliaria. Cree que eso puede condicionar políticamente el caso Saab. También
se pregunta por qué Cabo Verde desconoció el rango diplomático de Alex Saab, el cual lo tiene desde el 2018, y por qué se ve a Saab como una ficha de negociación por parte de los Estados Unidos. Luego tenemos otro grupo de preguntas que nos dicen que se han observado rebaja de penas hasta en 10 años, como en el caso de Andrade y Krull. Eso es común. ¿Qué tanta colaboración deben dar los acusados para que esto ocurra? Es posible que nos mencione el número estimado de investigaciones de casos de corrupción que se encuentran activas en Venezuela, ¿no? Son algunas de las reflexiones, de las preocupaciones que nos han dado el público, y con eso vamos a pedir en esta última ronda que si David nos puede dar unas últimas reflexiones, y vamos a continuar con el uso de la palabra con luego Eduardo, Iván y la juez Fajardo. Ok, hay una pregunta así detalladas que voy a dejar a los expertos en este panel y regresar a mis informaciones más contextuales, a mis aportes contextuales. Una cosa que quería mencionar sobre el proceso de negociación es que en el memorándum de entendimiento la corrupción no se menciona, no está mencionado ahí. ¿No? Lo que sí se habla es el respeto al Estado constitucional de derecho. Y de hecho, cuando comenzaron la segunda ronda de negociación al final de septiembre, lo que tenían en la agenda era la reinstitucionalización de la rama judicial, ¿no? Eso era lo que quería hablar la oposición. Realmente no llegaron a ese tema porque era una negociación recortada por otros temas y no hubo mayor discusión ahí. Entonces, pero es interesante esa priorización que dieron a ese tema judicial. Y la razón que lo hicieron es que, primero, el tema de justicia, la reinstitucionalización de la justicia, es un tema transversal. Pasa por todos los temas, ¿no? El tema de derechos humanos, tema de corrupción, todos otros temas pasan a través de eso y no toca directamente el tema maestro, ¿no? El tema del poder presidencial. Entonces aunque no parece así como que el tema más difícil, y es un tema difícil, es un lugar lógico para comenzar, porque es un tema transversal y se puede argumentar que en Colombia una de las razones por el éxito del proceso de paz fue que había visto ciertas mejorías en la rama judicial. Entonces, es importante saber que ese punto en la agenda no era lo mismo que justicia transicional. Más abajo, varios puntos más abajo, hablan de reparaciones a las víctimas de violencia o de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, no están poniendo una discusión en septiembre sobre justicia transicional, sino la reinstitucionalización de la justicia para después poder hablar sobre la justicia transicional, pero ven cómo lo enfocaron en el tema de derechos humanos y no en corrupción. Y como estamos hablando, es conveniente tratar de los temas a la vez. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Yo creo que sí, es importantísimo que es impensable cualquier progreso hacia transición sin discutir ese tema de reinstitucionalización de la justicia y por supuesto tiene que incluir una discusión de corrupción. Gracias. Muchas gracias, David. Seguimos con Eduardo. Ponlo sobre un texto. Yeah. Okay. Gracias, Ramiro. Pues me gustaría utilizar estos minutos para
bueno, no vale la pena recalcar de nuevo el tema de la complejidad, de la extensión, de lo difícil del tamaño de esa red, de esa super red de corrupción, pero sí creo que vale la pena resaltar el hecho de su naturaleza transnacional, de cómo la jurisdicción de Estados Unidos, así como tuvo un papel protagónico en el caso Lavallato, también está teniendo un papel protagónico en la persecución penal y en la aplicación de justicia en los casos de Venezuela. Sobre todo pues porque en alguno de los comentarios que mencionaste que hablaba de casos de aplicación de justicia dentro de Venezuela, lo cual pues es prácticamente inexistente cuando se tiene en cuenta la verdadera dimensión. Es decir, esta es una dimensión, esta superred tiene una dimensión transnacional y por lo tanto sus máximos determinantes pues son nodos con un amplísimo poder político y económico, y en la jurisdicción venezolana son obviamente inexistentes las acciones judiciales de persecución penal a los nodos más poderosos y máximos determinantes de esta red. Y en el corto plazo, pues con las condiciones actuales del sistema de justicia, prácticamente nadie espera que se aplique justicia sobre esos nodos determinantes de la red a nivel transnacional. Entonces, esto nos lleva al hecho de que es indispensable la colaboración entre fiscales. La jueza, de manera muy acertada, mostró cómo en el caso de Saab se pudo, y Estados Unidos está siempre dispuesto a colaborar y a impartir capacitaciones, a proporcionar información. Sin embargo, Iván también nos mostró la otra cara de la moneda, y cómo en otras jurisdicciones que no son la de Estados Unidos, pues el avance de procesos, sobre todo si hay un elemento político fuerte de por medio, es prácticamente nulo. Y eso en muy buena parte obedece al hecho de que actualmente en la sociedad, no solamente para el tema de Venezuela, sino que actualmente la sociedad no cuenta con mecanismos para facilitar la colaboración entre fiscales a nivel transnacional, lo cual es una falta grave, muy grave, una ausencia muy grave, sobre todo si se considera el hecho de que las redes de crimen transnacional, pues por definición actualmente son y tienden a ser cada vez más verticales, tienden a afectar cada vez más jurisdicciones, más países de manera simultánea, y por lo tanto es imposible avanzar en enfrentar estas redes si no hay una colaboración articulada entre fiscales, e idealmente, ojalá en algún momento del futuro cercano, incluso entre decisiones de sentencias y decisiones judiciales alrededor del mundo. Este es un tema obviamente que no existe, pero acerca del cual se necesita mucha discusión, porque sin ello va a ser prácticamente imposible que Estados Unidos, que la jurisdicción de Estados Unidos, con todos sus grandes esfuerzos, pueda poner la luz sobre toda la red de crimen transnacional que abarca a nivel mundial la corrupción y las violaciones de derechos humanos originados en Venezuela. Entonces se necesita cada vez más colaboración entre fiscales a nivel transnacional para poder avanzar en la persecución penal y la aplicación de justicia en este caso y en otros que lamentablemente muy seguramente conoceremos a medida que tengamos más información acerca de las violaciones de derechos humanos y de la corrupción que ha sucedido en Venezuela, que se ha originado en Venezuela, y del lavado de dinero que se ha originado en Venezuela durante los últimos 10 años sobre todo. Eso sería mi conclusión, Ramiro. Gracias, Iván. Gracias, Eduardo. Iván, si podemos pasar a tus reflexiones finales. Sí, la verdad que la mayoría de las preguntas están más enfocadas en el trabajo de la doctora Fajardo, así que simplemente una reflexión final
en línea a lo que estaba diciendo Eduardo, porque el caso argentino es una muestra más del carácter transnacional, digamos, ¿no? Más allá de los grandes nodos, con casos puntuales, uno muy actual, que lo podemos leer en los periódicos de hoy y de mañana, es el caso del Pollo Carvajal aquí en Madrid, que Argentina, por ejemplo, ya pidió que se envíe información a la justicia española. Por otro lado, Carvajal dice que envió de fondos para financiar campañas políticas en casi todo el continente, ¿no? En Argentina, en Bolivia, en otros países de la región, hasta también en Italia, aquí en Europa. Entonces, está clarísimo que para investigar la corrupción chavista y venezolana hace falta una cabeza que piense, ¿no? en corrupción transnacional. Y la verdad es que creo que se puede avanzar en ese sentido con capacitaciones y con concientizaciones a los fiscales de la región, que muchas veces no tienen las herramientas desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista material, digamos, ¿no? Para llevar adelante las investigaciones. Entonces, me parece que es importante que quizás se entienda que con el exhorto no alcanza, digamos, con enviar un exhorto no alcanza, que hace falta otras vías de cooperación, quizás que comiencen en la informalidad y que se puedan llevar a un plano más concreto, pero está claro que hace falta un trabajo de concientización con los fiscales de otros países que no son Venezuela para entender cómo funciona la nueva corrupción global, digamos, no solo la venezolana, sino también del crimen organizado, que es justamente sin fronteras, porque el mundo hoy funciona así. Así que simplemente esa reflexión final. Muchas gracias. Gracias, Iván. Pues Fajardo, ahí en el chat hay varias preguntas que hemos señalado. Sí, hay varias preguntas y algunas no puedo responder. No necesitas responder una por una, se puede dar una reflexión final y algunas conclusiones en relación a eso. Yo creo que cambio para un país como Venezuela, un país tan rico en los bienes que tiene y la personalidad de los ciudadanos, va a ser algo difícil y hay mucha corrupción en Venezuela. Me alegro mucho ver que hay casos que la Fiscalía en Venezuela está poniéndole atención a esos casos de corrupción, pero uno sabe muy bien que los casos de corrupción al nivel que está haciendo los Estados Unidos y otros países son algo que el país de Venezuela en este momento no puede ser. Otros países tienen que protegerse de la corrupción que está saliendo de Venezuela. Y eso es lo que está haciendo los Estados Unidos y otros países que tienen casos con las personas que se encuentran en Venezuela. Nosotros tenemos información, inteligencia de dónde están varias personas. Eso es como llegamos a conquistar y tener y poder traer a Alex Saab a los Estados Unidos. ¿Por qué hizo la República de Cabo Verde lo que hizo? Eso yo no sé, pero no es falta de representación. Le puedo decir que Alex Saab tiene los mejores abogados que existen en el mundo. Lo tuvo en los 18, 16 meses, eran más o menos como 16, 18 meses que estaba en la República de Cabo Verde, y ahora en los Estados Unidos. Él tiene abogados, como el caso está aquí en el sur de la Florida, hay abogados de Washington, D.C., hay abogados de Nueva York que vienen para acá. No es falta de representación. Él le dieron su día en la corte, él pudo discutir y él pudo presentar toda la evidencia que él quería presentar, pero al fin del día, el juez en la República de Cabo Verde y la Corte de Apelación decidió que se lo iban a entregar a los Estados Unidos para traerlos aquí. Yo sé que hay muchas preguntas hablando de la reducción en sentencia. Eso pasa a menudo. No hay un formulario, sino es un caso a la vez y el juez es el que tiene. Como fiscal, nosotros podemos decir, bueno, nosotros recomendamos, para el fin del día, es como un juicio chiquito que se hace delante del juez y el juez escucha toda la cooperation, la cooperación que hizo la persona y basado en eso el juez decide. Pero
nosotros tenemos muchos jueces en el sur de la Florida y no todos están de acuerdo. Algunos hacen una reducción de ciertos años, algunos hacen de meses, uno no sabe. Entonces, últimamente hablaron de dinero. Si hay mucho dinero y mucho dinero que el gobierno de los Estados Unidos está aguantando. Y eso algún día va a regresar a Venezuela, parte de ese dinero. Eso se aguanta aquí. ¿Qué gobierno va a ser? Yo no le puedo decir. ¿Cuánto va a ser? Yo no le puedo decir. Eso es de verdad algo que sale de la Casa Blanca y que sale del Departamento de Justicia. Pero todo ese dinero que se ha recolectado en estos casos por el lavado de dinero, es dinero que está sentado ahí y no se usa para nada, está sentado ahí esperando que algún día se lo puedan entregar a un gobierno libre y democrático en Venezuela. Y con eso termino. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, señora juez Fajardo. Creo que hemos sido bastante escrupulosos en el uso del tiempo. Estamos a 4 minutos de las 4 en punto, así que tenemos los últimos 4 minutos finales para que Mercedes de Freitas, como directora de Transparencia de Venezuela, dé sus conclusiones, un balance final y cierre la reunión. Adelante, Mercedes. Muchas gracias a todos. La verdad es que hacer un balance de todo lo que se dijo resultaría más de 4 minutos, así que voy a quedar agradeciéndole a cada una de las personas que participaron, a nuestros ponentes, cada uno mejor que el otro. Creo que lo que mostramos entre todo lo que se dijo aquí es que la justicia a lo mejor tarda, pero llega, y que en este momento estamos en un momento especial donde se está moviendo toda la justicia sobre los casos de corrupción que ya se estaban abriendo, y tenemos la esperanza de que se sigan abriendo más casos o que se despierten los casos que hasta ahora hemos visto dormidos en México, en Argentina, en España, en Italia, etc. David nos dice que él entiende la defensa a ultranza del gobierno de Venezuela hacia Al-Assad como un mensaje para el resto de los testaferros o de las personas involucradas, ¿no? Para decir que el gobierno los va a proteger. Y yo creo que esto que está ocurriendo con tantos casos moviéndose en el mundo es un mensaje también para esas personas que son facilitadores de esa red, de que el riesgo existe para ellos y de que llega un momento en que lo mejor que pueden hacer para ellos, para sus familias, pero también pensando un poquitito, aunque sea en Venezuela, es acercarse a los sistemas de justicia, hablar y bueno, llegar a los acuerdos que haya que llegar. Se ve que en la justicia norteamericana, perdóname, doctora Fajardo, si se negocia, se logran acuerdos muy facilitadores, muy positivos para estas personas que han sido sentenciadas como delincuentes, ¿no? No lo digo yo. Así que es una oportunidad para una negociación. Y lo que creo que es más importante para Venezuela es que no solamente se logre justicia en estos casos, sino que se aprenda, que el país aprenda, que aprendan los líderes, que aprendan las instituciones para parar este patrón de corrupción, para acabar con este patrón de corrupción y empezar a trabajar de una manera distinta. Nosotros hacemos votos porque el fiscal que está ahora en la Fiscalía General de la República de verdad quisiera hacer las investigaciones. Sabemos que hay una larga lista de investigaciones y en nuestros informes publicados están todos ellos, pero todos tienen que ver con casos que ya se abrieron en Venezuela y que no implican a las personas que con poder o cercanas al poder. Salvo las personas que ya se salieron del grupo del poder, que son llamados los traidores, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es justicia, y justicia no puede mirar solamente a los enemigos. Tiene que mirar, la justicia no es ni buena ni mala,
es justicia. No podemos pensar de otra manera. Hacemos votos para que esto continúe, para que haya una mayor apertura a intercambio de información entre sistemas de justicia, no los sistemas políticos, los sistemas de justicia, que sean los sistemas de justicia los que hablen, y que en Venezuela los políticos de todas las tendencias pues aprendan y deseen de verdad construir una Venezuela distinta. Muchísimas gracias para todos. Mi agradecimiento a Due Process of Law por facilitar todo esto, a Ramiro por facilitar, a Iván, a David, a Eduardo, y como ustedes saben, ya lo dije antes, muchísimas gracias a la doctora Fajardo por toda su información, interesantísimas declaraciones, interesantísima información. Seguimos en contacto y hasta siempre. Muchas gracias, Merchi, muchas gracias a todos, un saludo y esta reunión ha concluido.